Marco Antonio de la Parra nace en Santiago el 23 de febrero de 1952. Desde niño se encuentra vinculado al teatro a través de su tío Edmundo de la Parra, uno de los fundadores del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Además, su madre, preocupada por su enorme timidez, lo inscribe en un curso de arte dramático. En la segunda mitad de los años 70, se gradúa de médico cirujano en la Universidad de Chile y más tarde se especializa en psiquiatría de adultos. Paralelamente asiste a talleres de teatro en la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica y comienza sus ejercicios autorales en su Facultad de Medicina y con la Asociación Cultural Universitaria. Desde entonces, Marco Antonio de la Parra ha escrito más de 30 obras de teatro. En 1979, Lo crudo, lo cocido, lo podrido recibe el premio en el concurso de dramaturgia del Theatre of Latin America en Nueva York. En 1984 escribe, dirige y protagoniza La secreta obscenidad de cada día, una de sus obras más reconocidas y que ha sido traducida a varios idiomas. Con el teatro reconstruye la historia de nuestro país y refleja a través de sus personajes la falta de sentido de lo cotidiano, lo mal que funcionan las instituciones y la poca confianza en los políticos, entremezclando historias y situaciones, incursionando en la vida privada, en el chileno medio. Entre los años 1990 y 1993 fue agregado cultural de la Embajada de Chile en España. Como dramaturgo, sigue elaborando esa tumultuosa historia de Chile en sus obras que incluyen ensayo, narrativa y teatro. En la actualidad, además de seguir escribiendo, es miembro de número de la Academia de Bellas Artes, Instituto de Chile y director de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra. Hola Marco Antonio, estoy muy contenta de tenerte en mi programa, un dramaturgo, novelista, escritor y psiquiatra. Sentado en esta mesa es doblemente interesante y entretenido. Y quiero hablar contigo, quiero que conversemos un poco del cambio que se ha producido en Chile desde la década de los 60 hasta ahora, a partir de una perspectiva como la tuya, digamos, que observas, me imagino, como psiquiatra, observas desde afuera una realidad cambiante. Pero para eso partamos de lo básico. ¿Quién es Marco Antonio de la Parra? ¿Cuándo te interesaste por el teatro? ¿Cuándo te interesaste por la psiquiatría? Mira, como tú bien dices, digamos, tiene que ver mucho con lo que iba pasando en este país, ¿no? O sea, yo soy exalumno del Instituto Nacional, lo que es una marca bien complicada, ¿no? Porque es un colegio en que te educan para ser presidente de la República, digamos. Sí. Con lo cual ya la exigencia es muy alta. Y ahí yo tenía una doble vida ya, digamos, porque yo era muy tímido, entonces entré a estudiar teatro, para vencer mi timidez dentro de la Academia de Teatro del Instituto Nacional. Y también descubrí las letras por lo mismo, ¿no? O sea, descubrí que escribía, fui a la Academia de Letras y era otra vida, digamos, otra vida distinta a la que llevaba yo oficialmente en mi adolescencia. Entonces, pero por otro lado yo soy hijo de médico y seguía el lado biológico. Entonces yo estudié en el último año, a mí me tocó todavía tener humanidades, o sea, soy muy viejo. Entonces no, para nada. Terminé la educación en el lado biológico, pero salí con las mejores notas humanistas del colegio. O sea, ya esta desviación estaba, ¿no? Entonces yo entré a medicina. A la Chile, ¿no? A la Chile, sí. Medicina en la Chile, y ahí seguí teniendo cursos paralelos de literatura y cursos paralelos de teatro, no sé cómo estudié las dos cosas. Y de pronto yo que quería ser internista, principalmente me gustaba esta cosa de la sospecha del síntoma, me gustaba mucho Sherlock Holmes, ¿no? Y que por algo lo escribió un médico, Conan Doyle, y entonces había algo que yo tenía que resolver y lo encontré en la psiquiatría. El mundo de la psiquiatría tenía que ver con el lenguaje, era el lado más humanista, a fin de cuentas, de toda la medicina. Entonces ahí resolví esta dicotomía, ¿no? Hubo un momento en que hasta pensé dedicarme al cine, irme a estudiar cine a Polonia. Estoy hablando de la Unidad Popular, estoy hablando de un momento en que había conexiones con la Europa del Este, eran enormes, estaba la Escuela de Arte de la Comunicación, había todo
toda una gran agitación, pero llegó el golpe militar y decidió por mí. Entonces se acabó la salida de cualquier parte, se acabó la escuela de arte de la comunicación y el cine es una pasión o algo que tal vez haga en algún minuto. Bueno, has hecho tantas cosas que no me cabe duda que en una de esas... Sí, estoy arrastrando unos guiones, digamos, y arrastrando... Es una decisión, yo sospecho que no... Espero tener salud, digamos, y tiempo para poder hacer el cine que me gusta, ¿no? En eso estoy. Cuéntame, tú estudiaste medicina en la Chile, Sí, ¿en qué periodo? Me tocó un periodo muy complicado, ¿no? ¿Te tocó el periodo de la reforma universitaria? No, la reforma universitaria la vi cuando yo estaba saliendo del colegio, ¿no? Estaba saliendo del instituto, entonces la época del Mercurio Miente, en el fronte de la Católica. Todo hagamos lo imposible. Era una época muy agitada, fuerte, ¿no? Y era una época además que a uno le tocaba como generación leer en primera edición Cien años de soledad o leer en primera edición La ciudad de los perros, abrir por primera vez Sgt. Pepper's de los Beatles, digamos, y ya en la universidad escuchar por primera vez Wall of the Love de Led Zeppelin. Entonces todo te rompía la cabeza, ¿me entiendes? No había esta cosa que alguna vez Sting denunció, que el rock se volvió fascista. En esa época para uno quería hacer cualquier cosa menos médico, ¿no? Uno quería ser rockero, de todas maneras, o quería ser número 10 de algún equipo de fútbol. Yo era pésimo para el fútbol, pero me fascinaba y me fascina. O quería escribir para el boom. O sea, para mí la dramaturgia fue algo que apareció en la escuela de medicina. Apareció de pronto escribiendo de teatro. ¿Y fuiste actor? Sí, no, sí, actué bastante en la escuela de medicina. Hicimos ahí, cuando fue el golpe militar, que nos quedamos sin centro estudiante, entonces la recepción a los mechones, a los alumnos nuevos, la hicimos un grupo que habíamos hecho alguna cosita de teatro por aquí y por allá, cosas muy elementales, hicimos una obra musical. ¿Musical por qué? Porque teníamos muy buenos músicos, gente que cantaba y bailaba y que eran todos pésimos actores. Entonces, era una manera de... Entonces, colocando canciones, hicimos una obra que se llama Quiebre Espejos, esto por los 7 años de mala suerte que dura la carrera de medicina. Y lo curioso es que esta obra se sigue dando hasta ahora. O sea, llevan más de 30 años dando la obra y lo más raro es cuando mi hijo entró a medicina, que terminó dirigiendo la obra y haciendo el papel protagónico, y han pasado generaciones de médicos haciendo esta obra que es como un club secreto ya a esta altura, y fue mi primer éxito teatral. Luego hicimos más musicales, que es muy rarísimo el género musical. Alguna vez leí a Lars von Trier que con la película que hizo un York, Dancing in the Dark, él resolvió su contradicción de ser comunista y que le gustaban las comedias musicales de Hollywood. Yo no era comunista, pero era más bien progresista, pero al mismo tiempo me gustaban las comedias musicales de Hollywood. Entonces uno resolvía eso haciendo unas comedias bastante oscuras. Era una época rara, era una época en que estábamos todos vigilados, era una época en que había que hacer las cosas con una autocensura tremenda. Autocensura en dos sentidos. Uno, para que no te maten, y no te lleven y no te tomen preso. Y otra porque habían cosas impensables. O sea, yo siempre siento que era muy doloroso pensar lo que estaba sucediendo en nuestro país, digamos. Pero tus reflexiones tú las volcabas en el teatro. Sí, absolutamente. ¿Nunca te dio por militar en algún partido y entrar a la política activa en tiempo de la UP, por ejemplo? Mira, en tiempo de la Unidad Popular, mi percepción, yo al comienzo sentía que era un tema de cobardía, pero mi percepción era que yo no toleraba ninguno de los dos bandos que justificaran muertos del otro lado, digamos, por A, B o C. Entonces, de hecho, tuvimos un grupo bastante raro que se llamaba Filodendro, que teníamos una revista incluso que no alcanzamos a sacar el segundo número porque subían los costos de un mes a otro, entonces juntábamos el dinero para imprimirla y que de hecho ahí hay, por ejemplo, publicó con nosotros poetas como Claudio Bertoni, digamos, gente que ha postulado al Premio Nacional. Era una revista que tocábamos poesía, artículos totalmente disímiles, cosas sobre física, filosofía, una humor. rebeldía a este mundo de la contingencia política. Absolutamente. Nosotros permanecimos en una situación aparte, de hecho se nos invitaba a las asambleas como grupo aparte, nosotros no íbamos, era un grupo bastante anárquico. Y yo miraba con bastante horror lo que estaba pasando. Mi padre, socialista de toda la vida, votaba por Allende como mono porfiado. Pero socialista de los guatones, como se decía en esa época, ¿no? Él, por ejemplo, las furias contra Altamirano, contra la Unidad Popular eran tremendas de mi padre, ¿no? Nos va a hundir, toda esta vertiente va a hundir el país, todo eso va a hundir el país, decía, o sea, hay que negociar. Bueno, ya sabemos lo que pasó, fue muy duro todo, y esto de cumplir 21 años y que te quiten todos los permisos, digamos, fue muy raro.
muy raro. Entonces, cuando se supone que los empiezas a adquirir a los 21 años. exactamente. ¿Ah? Pero la militancia no surgió. O sea, además yo soy muy díscolo, ¿me entiendes? Soy... ¿No te gusta que te estén No, marcando? qué sé yo, que me llamen a control y cuadro y me ponía muy nervioso. ¿Y dónde te tocó el 11? ¿En la escuela? El 11 me tocó en el hospital. En el hospital, o sea, me fui temprano al hospital ese día porque estaban en un paro los médicos, entonces los alumnos y los internos hacíamos el policlínico, atendíamos a los pacientes, esto con algún médico de izquierda y algún médico que había hecho el juramento de Hipócrates, y aunque fuera de derecha iba a estar ahí, entonces no iba a hacer nunca un paro, nunca una huelga. Entonces ahí nos tocó escuchar, me acuerdo en la radio de la peluquería desde el hospital, escuchar las primeras noticias, los primeros bandos, y la situación empezó a ponerse difícil, tensa, y a una hora como hubo varias asambleas, que yo me acuerdo de mi padre que trabajaba en el mismo hospital, en el JJ Aguirre, estaba ahí estudiando, me llamó y me dijo, perdimos, no te importa lo que digan, perdimos. Así que nos vamos, perdimos. Entonces, es una derrota absoluta. Digamos. Entonces, él lo llamaba, le decía, vamos al Hospital San José, que hay armas, van a llegar los ejércitos del sur, digamos, toda esta leyenda, ¿no? Con Prats. Algún médico que estaba operando, hay una anécdota muy graciosa, ¿no? Un médico, traumatólogo que estaba operando desesperadamente a un chico con un problema muy serio de cadera, no me acuerdo. Y entonces, de pronto le avisan que el MIR le estaba expropiando el auto, su Falcon que le había costado tanto comprar. Entonces él sale del pabellón desesperado, corre al auto y le saca al distribuidor. Y entra con el distribuidor, esto vestido de cirujano. Vestido de verde, digamos. Entonces entra con el distribuidor al pabellón y la madre del chico dice, ¿qué pasó? Le van a colocar una prótesis. Una cosa espantosa. Y más de alguno que llamó, tengo una tanqueta aquí, acabo de raptar una tanqueta, escóndete, imbécil, digamos. Y perdimos, perdimos. Era una sensación espantosa. El 11 por la tarde, el 12 en que queda escuchando, vivíamos al lado del Cerro San Cristóbal, escuchando el tableteo de la ametralladora todos esos días, digamos. Una cosa espantosa, espantosa. Pero te quedaste acá en Chile, ¿no? Sí. Y generaste toda tu creación. Sí, sí, sí. Ha surgido de alguna manera de tus vivencias en el gobierno militar, digamos. Mira, pero no porque lo hayas querido, te tocó nomás. Me tocó y me ha sido imposible deshacerme de la historia. O sea, después que la experiencia que me tocó vivir, yo creo que nos tocó a todos los que vivimos aquí dentro y afuera también, nos marcó para toda la vida. O sea, yo ya no pude más deshacerme de la historia, tanto la personal como la gran historia se tocaban una con la otra, ¿no? Entonces aparecen en todos mis textos esas reflexiones. Y hubo experiencias que me marcaron mucho como médico, ¿no? De pronto el atender gente que era del Partido Comunista y que estaban descolgados porque lo estaban buscando, entonces yo tenía que cambiar la hora para no hacer rutina, porque en cualquier momento venían a buscar a mí. Y hubo una experiencia bien impresionante que yo recibí autorización para contarla, que en un momento, cuando yo era muy joven, tendría, qué sé yo, 6, 7 años ejerciendo la psiquiatría, un poquito más quizás, él aparece en mi oficina, el marido de una paciente que yo estaba viendo, y me dice, mire, yo soy de la CNI y quiero salirme. Y no voy a ir a consultar a un médico del hospital militar, ¿me entiendes? Claro, obvio. Entonces yo temblaba y él era de la parte de logística, digamos, no era el trabajo más sucio, pero sabía todo lo que estaba pasando, y el retrato que él me dio fue espantoso. No solo de la CNI, sino también de que trabajó como agente para servicios secretos extranjeros. O sea, mató para otros países. Y él estaba realmente, tú te das cuenta, estaba realmente destruido y cambiado con esta situación, digamos. Y entonces llegó acá, y el primer comentario me dice, aquí son unos chapuceros. Yo que trabajaba en servicios secretos extranjeros, digamos, esto es infantil. Chapuceros, aquí las cosas se hacen muy mal, muy sucio todo. Y fue bastante tremendo trabajar con él. Yo elegí lo dejaba al final, porque era ayudarlo, pero era muy duro cada información que me daba, ¿me entiendes? Era intragable, esto que hablaba de la autocensura, era intragable saber cómo se estaban haciendo las cosas, saber cómo se funcionaba, ¿no? Ahí me surge una pregunta, escuchándote, que es, ¿cómo se explica desde una perspectiva psiquiátrica o médica que una persona relativamente normal
que ha vivido en una sociedad aquí polarizada y todo, llega un momento en uno y otro bando, Sí, claro. empieza a tomar actitudes y a hacer acciones, realizar acciones tan odiosas y tan dramáticas y tan tremendas como torturar, por ejemplo, Por ejemplo. o matar. Sí, matar incluso no podría explicarlo con la teoría de la guerra, ¿no? Pero la tortura tiene un fenómeno, el permitir la tortura, el convivir con ella, yo creo que además es algo que nos marcó a todos, ¿no? Hay más de una teoría al respecto, ¿no? Pero lo que me ha tocado ver es que cuando tú entras en el mal, entras en contacto con el mal, el retroceso es muy difícil, ¿no? O sea, tú necesitas justificar ese mal, necesitas que el mal continúe, necesitas que ¿Hay conciencia de mal? si la hay, es muy doloroso. Ya, Si es la hay, peor se pasa todavía. por una depresión tremenda, ¿no? O sea, cuando tú tomas contacto con tu peligrosidad, aunque tú eres el agente del mal, en ese minuto es insoportable para la mente, ¿no? Insoportable si es que hay conciencia. Hay psicópatas también que se metieron en todas partes, ¿no? Sí. Psicópatas que se metieron No, en todos claro. los grupos y eso funciona hasta ahora. Pero si no está ideologizado el mal, como sucede con los terroristas en general, ¿no? Que están convencidos, entonces el mal, la culpa no los visita. Porque si te visita la culpa, te tienes que salir. En el caso de esta persona, ¿no? Que lo visitó la culpa, porque tuvo de pronto una hija y era muy complicado para él tener esta hija, criar y qué valores les transmitía, cosa que no le sucedió a mucha gente, que crió sus hijos. Me acaban de contar una historia espantosa, digamos, de un colega de un general que trató de suicidarse, ya llamado a declarar por un juicio de derechos humanos. Y claro, cuando la culpa lo visita, no tiene más. O sea, es tremendo, ¿no? El suicidio, ¿qué hago? O sea, Claro. entonces, esto tú lo ves en todos los regímenes totalitarios, todos los regímenes que sean de derecha o de izquierda, el Sí, no, stalinismo, los que apoyan, Nazismo, el Cuba. nazismo, claro. Tú ves que hay una espiral sin fin de seguir en el mal y convertirlo en una justificación permanente, ¿no? O sea, el mal es como justificarlo a sí mismo. Entonces eso hace que la crueldad sea cada vez mayor, sea imparable. Y eso es lo doloroso para el ejecutor. Es tanto el dolor de la culpa, que va a ser intolerable, entonces va a colocar la culpa en el otro. Y esto va a hacer que se injerte el mal, se inserte en la sociedad de una manera espantosa y que además genera un sentimiento de culpa en todos los sobrevivientes también. O sea, Claro. los que vivimos sabiendo que 3 casas más allá o en la cuadra del frente, o uno pasaba frente a los cuarteles y todo el mundo sabía pero no se sabía, se decía pero no se decía, qué sé yo, el asesinato de Letelier, ¿me entiendes? O sea, yo una vez estuve, tengo que escribir sobre eso porque no lo he contado, estuve en un taller literario, pues se hacían talleres literarios paralelos con el toque de queda. De pronto me invitan a un taller que era en la casa de la Mariana Calleja, digamos. Y uno supone Mira. que está en la casa de la Mariana Calleja Es en el como quien subterráneo. está, claro. En el subterráneo, después descubro que está Townley y que están los laboratorios. Nunca más fui, por múltiples razones, entre otras que el ambiente lo sentí muy extraño, muy raro. Pero la misma Mariana Calleja que ganó el primer concurso de cuentos que sacó el Mercurio en esa época, digamos. Y que, o sea, todo era Era una doble una vida. doble vida extrañísima, ¿no? O sea, era doloroso para la mente de uno. O sea, yo siento que fue una época muy rara y que todavía queda mucho que escribir sobre eso, ¿no? Sobre lo que significaba el vivir en tiempos así, ¿Tú en crees que tiempos raros. eso marca definitivamente ya a nivel, digamos, de mentalidad colectiva, más allá de cada individuo? ¿Hasta qué punto, la pregunta que uno se hace, Chile sigue enfermo? ¿Cuándo es posible limpiar la mente y poder entrar a una etapa de reencuentro, de verdadera reconciliación, de volver a lo que éramos antes? ¿Eso es posible? Mira, ahí hay tú planteas dos conceptos que son importantes. Volver a lo que éramos antes, que me gustaría retomarlo. Sí. Y otra, mi sensación, mi interpretación de los hechos. Yo creo que mi generación, digamos, y probablemente la que viene más abajo, vive el golpe, vive lo traumático, ¿no? Vive lo traumático, vive el golpe como golpe en la vida, o sea, como trauma. Ya estés en el bando que estés, o sea, participaste como cómplice, aunque hayas sobrevivido. O sea, sobre todo la clase media superviviente. Yo pertenezco a una familia en la que tuve desde exiliado hasta Gente. guardaespaldas de la CNI, digamos. O sea, una familia sobre la cual quiero escribir mucho, porque
eran rarísimos. Muy diversificada. Pero es que es la familia chilena. La clase media Es la chilena, clase claro. media O sea, chilena. los primos con que yo jugaba, digamos, de pequeño, después terminan unos con anteojos negros y los otros escribiendo desde Alemania, ¿me entiendes? Entonces, es muy raro. Pero yo creo que hay generaciones, ¿no? Hay una generación muy traumatizada, luego una generación siguiente muy eufórica, ¿no? Muy negadora, que involucra a mucha gente joven, hasta yo diría hace unos 10 años, digamos, esta famosa generación del no estoy ni ahí. Y luego una generación que yo creo que es interesante, que empieza a interrogar al país. Una generación más joven que uno lo ve en los grupos de teatro, digamos, empieza a interrogar la chilenidad y empieza a interrogar el trauma, empieza a interrogar las secuelas del trauma, empieza a interrogar la crueldad del país. Y yo sospecho que va a pasar como ha pasado en otras transiciones, que la generación siguiente, la generación ya sin el trauma, la generación que ha escuchado los relatos, va a ser la que va a poder contar realmente la historia. Es lo que uno ve en España, ¿no? Que tardíamente se hace un relato, muy tardíamente. Y yo creo que pasamos las generaciones vacías y yo creo que estamos entrando en un periodo de mirada más profunda, menos traumatizada, menos adolorida, con un poquito más de cicatrices como para poder contar el cuento. Y mientras no se cuente de verdad reconciliación en sí, hay buena voluntad, digamos, ¿me entiendes? Hay encuentros, pero todavía es raro. Me tocó ser agregado cultural de Chile en España. Entre el 90 y el 93, Claro, el el primer periodo de transición, y era más raro que Perro Verde. O sea, una sensación que uno tenía que en Madrid están también el equivalente a la embajada del ejército, la representación de la Fuerza Aérea para Europa, las carabineros, todas las categorías militares. militares estaban. Entonces de pronto era la fiesta del ejército y había que ir a la fiesta del ejército y darle la mano a los militares cuando uno no había resuelto nada. Y está la anécdota que después, algunos años después, en un pasillo de la Embajada de Chile en Madrid se encontró un diplomático que había regresado al servicio con su torturador. Se encontraron, esto salió en algunos periódicos españoles y luego se cayó rápidamente y se disolvió, pero esa era la convivencia, ¿no? O sea, la convivencia era muy cruel, ¿entiendes? Muy cruel por los dos lados. Tú me decías que no querías dejar de lado el volver atrás. Sí. Yo estoy esto no sé si será la edad o la pregunta, pero yo siempre vuelvo a preguntarme cómo llegamos al golpe, ¿no? Mi pregunta en este momento, más que el post-golpe, es la pregunta cómo llegamos a. Entonces yo no sé si el volver atrás es volver a ser un mundo que tal vez idealicemos, ¿no? O sea, que era la república, como la llama uno, ¿no? Sí. Yo creo que periodo republicano. Un periodo republicano, el Partido Radical. La amistad cívica. Claro, yo creo que hubo cosas, o sea, yo he estado trabajando por una obra de teatro bien complicada que se llama Historia de Chile contada por los pobres con el permiso de los ricos, ¿no? Entonces, y trabajando sobre eso, sobre el periodo entre los dos suicidios, el de Balmaceda y el de Allende, ¿no? Entonces tú ves ahí de pronto signos de dónde viene la catástrofe, ¿no? O sea, yo estoy hurgando en eso que tiene que ver con la memoria de mi padre, la memoria de esa generación, los años 50, la aparición de la clase media, el enfrentamiento de Alessandro Ibáñez, digamos, cuando uno ve los modelos económicos que se gestan, digamos, hay demasiadas similitudes, qué sé yo, el gran traidor que tenemos shakespeariano, que es Gabriel González Videla, digamos, nuestro Ricardo III. Entonces uno ve ya, aparece lo que después va a ser sencillamente ejecutado con toda crueldad. O sea, uno ve cómo la figura de Allende se va a ir gestando también desde Pedro Aguirre Cerda, desde el primer Alessandri. Hay un fenómeno extraordinariamente interesante. Entonces, yo siento que la representación idealizada del pasado, yo creo que hay que estudiar ese pasado para saber desde dónde empezaron a gestarse las olas, la perturbación de la democracia para llegar a esto. Históricamente se cree que obviamente si uno busca antecedentes los va a encontrar siempre, ¿eh? Y hay un libro de Bloch de un gran historiador que dice el ídolo de los orígenes, buscar los antecedentes. Claro. Pero si nos centramos en la época contemporánea, al parecer un hito importante fue la Revolución Cubana. Lo hemos conversado mucho. Yo creo que el 59... lo que da inicio a esta década revolucionaria es como clave para entender este Chile distinto, porque el Chile de los 60 y 70 no es el Chile de Gabriel González, que ya algo había. Sí, ahí hay órdenes de Estados Unidos, en Estados Unidos deshace el Frente Popular. Esa llegada, digamos, de un concepto revolucionario, un Chile que se supone que es más
tranquilo, más democrático, donde los militares ya desde el 31 están en sus cuarteles, viene a erosionar y a revolucionar las cosas. ¿Tú lo tomas en tu análisis? Sí, yo creo que de todas maneras, para Cuba, o sea, yo era muy pequeño, muy chico, digamos, para la Revolución Cubana, claro. O sea, tenía 7 años. Pero después, digamos, la revista Casa de América va a ser fundamental, digamos, y la deliciación de lo cultural en Cuba va a ser muy fuerte. Pero también en esta cosa rara de mi cabeza, digamos, yo tempranamente me acuerdo que percibí algo raro, ¿no? O sea, nunca idealicé del todo la figura del Che, ¿me entiendes? O sea, yo sentía que hay algo raro. Eres bien agnóstico para la mirada, digamos. Claro, yo decía, aquí hay un fetiche raro, ¿no? O sea, esto de muchos Vietnam. Decía, bueno, no sé si de eso se trata, ¿no? Y a pesar de que de todas maneras en lo cultural el impacto de los 60 fue enorme, pero también me pasaba esto la relación con Mao, por ejemplo, sobre todo los franceses, ¿no? La famosa revolución cultural de Mao, que era un horror absoluto. Entonces, esta sensación de información extraña, ¿no? O sea, yo hacía una lectura optimista de los países del este, del socialismo real, que todavía no se sacaban las máscaras, pero me costaba, y siempre me han costado, compartir con las multitudes. O sea, cuando hay mucha gente que piensa lo mismo, yo siento que probablemente hay una especie de locura al medio, entonces una histeria colectiva. Entonces, claro. Y en esta mirada que tú tienes de Chile, que estás reflejando, ¿cuál es la obra en que te sientes más identificado este pensamiento que tiene bueno, casi todas las tuyas? De mis obras muchas, pero en mi escritura yo creo que La mala memoria, que me ha tocado releerla porque estoy preparando la segunda parte, que esta obra se llama El país imaginario o El país imaginado, que tiene que ver desde el 97 en adelante, que yo creo que ahí se produce un quiebre, un corte muy raro, ¿no? O sea, yo creo que ahí viene un país particularmente extraño, o sea, un país que se redefine, donde el efecto de lo neoliberal es brutal y donde va a salir un país nuevo. Yo siento que las próximas elecciones, salga quien salga, sale otra cosa. O sea, yo creo que estamos asistiendo a un final de la concertación que va a ser otra. O sea, nada va a quedar en su sitio, digamos. O sea, lo impide todavía la ley electoral binominal, pero eso es un claro, trámite. Pero esa es la capa superficial. Sí, claro. El cambio está, ¿me entiendes? Hay pensamientos distintos, generaciones diferentes, hay un momento diferente. Entonces, yo creo que La mala memoria, por las relecturas, y la carta abierta a Pinochet, curiosamente, yo me doy cuenta que resucitaron para mí como lectura. Siempre es raro releerse, ¿no? Porque uno cuando se relee, uno dice, ¿quién escribió esto? Porque era otro. ¿Cómo? Yo fui capaz de escribir esto. Era otro, es que era otro. Claro. Era otro que escribió eso, pues tenía tú otra también estás conciencia, cambiando, otra sensación. Entonces, pero ahí yo me doy cuenta que está el testimonio más fuerte. De ahí hay muchas de mis obras toman cosas, van ahí, vienen de este ensayo, que fue un ensayo por ficción fallida, porque como yo me daba cuenta no podía escribir una novela y tenía que ser un faction, ¿no? O sea, tenía que ser algo con hechos. No podía transformarlo en ficción, se transformaba en algo artificial, mentiroso. Entonces salió La mala memoria, ¿no? Que este ensayo tan raro que tuvo una lectura importante. Un gran éxito. Y que va a publicarse de nuevo, digamos, va a salir de nuevo ahora. Ahora, en el ámbito del análisis de la mentalidad de personajes como Pinochet, Allende, Frei, ¿tú crees que hay una rama en la historia que se llama la psicohistoria y que está tratando de alguna manera, que no tiene mucha fuerza aquí en Chile, no sé por qué, cuando es tremendamente interesante? Porque está la lucha entre si tú interpretas los procesos o tomas a los personajes, a los héroes, digamos, como los grandes actores del cambio. Sí. En todos tus análisis, y tú en el teatro por una parte y en la psiquiatría por otro, ¿cómo ves, cómo observas esta situación? ¿Realmente los Pinochet, los Frei, los Allende cambiaron la historia de Chile? Yo creo que son personajes difíciles de quitar. Hay una interpretación shakespeariana, ¿no? Cada uno es un personaje que Shakespeare habría escrito de manera poderosa, ¿no? O sea, lo que hablaba de Alessandri Ibáñez, digamos. O sea, son personajes súper fuertes en su minuto. Yo creo que, sin duda,
lo fueron, y lo fueron también sus momentos, ¿no? O sea, la figura de Pinochet es lo único que explica, cuando uno escucha esta información secreta, ¿no? Esta grabación los minutos del golpe del 11. Lo del avión. Claro, uno se da cuenta que la violencia, el que más ladra, el más violento de todos los militares es Pinochet, digamos. O sea, quizás porque era el más nervioso, ¿no? Podrías interpretarlo... Quizás, pero había un acceso a la crueldad que el resto no tenía. El resto de las voces son más blandas, digamos. Tú notas que ahí viene a manifestarse una cosa que nos cuesta mucho reconocer, que es nuestra propia crueldad, la crueldad del chileno, ¿no? Esa cosa que, por ejemplo, nunca se cuenta la historia de la Guerra 79, lo que fue verdaderamente la entrada a Lima. Nos contamos el 21 de mayo y nos gusta perderla, pero es una guerra que se ganó. Y no nos gusta contar que ganamos esa guerra, porque la ganamos con una entrada cruel, violenta, la toma del Morro Arica, digamos, son episodios gigantescos, y ahí hay un pueblo más que líderes, ¿no? Es curioso, pero por ejemplo la Guerra 79 la gana un pueblo, no líderes. Pero yo siento que las figuras de Frei, Allende y Pinochet son figuras que ocuparían un escenario, que son potentes. No sé si fueron esas figuras las que decidieron la historia. Yo creo que Allende no decidió la historia. Allende la historia se le escapó de las manos. Yo creo que Pinochet sí tomó rienda y hizo gestos, digamos, muy poderosos. Y Frei pudo ser un personaje mucho más poderoso, pero también se le escapa, ¿no? Era muy dubitativo. Cuando se le levanta la izquierda y la derecha unidas, digamos. Sí, Nicanor. Con el cuento de Nicanor se le levantan en contra y él no puede resolver una política de alianzas como lo hacía siempre el Partido Radical, digamos, que al final terminaba aliado donde realmente debía soplar el viento. Ahora, llegan al poder personas normales, ¿no? Sí, claro. Y más o menos. Porque en el poder no es lo que es normal, podemos entrar claro, esa discusión, pero son personas, digamos, que, como conversábamos al comienzo, son personas que tú comes con ellas, que están, pero que de repente se produce un clic, y ese clic es el poder, es la fuerza del poder. El tema de la ambición es un tema que para mí es un misterio, ¿no? O sea, yo reconozco mis ambiciones, las más peligrosas, en mis ambiciones juveniles. Hay una frase por ahí de Goethe, ¿no? Ten cuidado con lo que desea la juventud, porque es lo que va a conseguir la madura. Yo era muy peligroso, esa ambición, esa ambición por el poder todavía en personas maduras, porque tiene esa omnipotencia el gesto juvenil, ¿no? Ese narcisismo blindado y el interés en el poder, en ese sentido, en el poder puro. Si no hay generosidad, si no hay un gesto de bonomía, si no hay realmente un sentimiento altruista, se vuelve extraordinariamente peligroso, ¿no? Porque hay un deslinde muy sutil entre volverse terrorista y ser estas palabras asquerosas de los años 70, 60, que era ser coherente y consecuente, ¿no? Tan opuesta a tener una verdadera relación flexible como es el ser humano. Entonces, y eran contradicciones. Claro, y entonces la coherencia y esa consecuencia rigidizaba los procesos y hacía que el poder se convirtiera en algo para destruir al otro. No el poder para establecer una relación de diálogo, esto de que se habla ahora de liderazgo. Yo no sé, digamos, si estamos generando líderes, si vamos a tener líderes o vamos a tener patrones o jefes nomás, ¿no? Entonces, por eso el poder para mí es un misterio. Yo algunas indagaciones he hecho en teatro, sobre todo sobre la relación entre el poder y lo perverso, ¿no? Sí. Pero sigue siendo un misterio, ¿no? Yo ahí todavía siento que tengo que pensar más, eso, ¿no? Quiero hacerlo, quiero estudiar más. Y mi lectura de Shakespeare me han enseñado mucho sobre estos personajes que se aferran al poder, ¿no? Acabo de enseñar Ricardo III, por eso vienes no lo tengo fresco. Escribiste un libro que se llama El cuerpo de Chile. Sí, claro. ¿Puedes contarle a los televidentes de qué se trata? Porque es un libro que tiene toda una interpretación y, bueno, a mí me parece muy interesante. Sí, es una reflexión sobre Chile a partir de su relación con el cuerpo, ¿no? A partir de su relación, su vibración con el cuerpo, su relación con la herida, su relación con el dolor, su relación con la caricia, su relación con la muerte, su relación con la enfermedad, su relación con el amor y el sexo. Tuvo que ver con un montón de lecturas sobre la corporalidad y la antropología al respecto, con una beca Guggenheim que
En su momento vino muy bien para poder estudiar todo esto. Y salieron cantidad de materiales y obras de teatro, salió el Cuerpo de Chile, y todavía hay materiales pendientes, ¿no? Todavía no escribo lo que era el objetivo final, que es el Tratado Nacional del Cuerpo. Se llama así, es un espectáculo visual más que nada, ¿no? Que tiene que ver con lo que está en el Cuerpo de Chile como ensayo, que es qué hacemos con los cuerpos. Partió esta reflexión de experiencias posteriores al golpe, ¿no? O sea, un amigo que estaba en clase de anatomía, los cadáveres puestos sobre las mesas de disección, vestidos de blanco, digamos, con gorros blancos, y de repente entra el profesor de anatomía con unos militares y va designando a algunos alumnos que se van presos, ¿no? Y afuera tú ves la micro del ejército, digamos, con reja y llevándose compañeros. Algunos volvieron, la mayoría, otros no volvieron. Y tú sientes que ahí hay una relación muy rara, porque son muchachos que están muertos sobre pero al mismo tiempo son los muchachos en el momento del despertar sexual, al mismo tiempo se están llevando para la tortura. Entonces conviven todos esos cuerpos en la mentalidad del chileno, ¿no? Por otro lado, nos cuesta bailar, digamos, un chiste asqueroso, digamos, de racista, que nos liberamos la esclavitud demasiado pronto, entonces nos quedamos sin negros, ¿me entiendes? Entonces tenemos un fútbol pésimo, no tenemos atletismo, bailamos fatal, ¿me entiendes? Y entonces nos viene una nostalgia, bailamos cumbia o rancheras, que algo parece que queríamos ser o México o Colombia o Venezuela. Es una incapacidad del chileno de asumirse. Sí, nos cuesta asumirnos o violentos o eróticos, ¿no? Eso nos cuesta asumir. Nos sale una cosa rara como el cuarto medio, ¿me entiendes? Una cosa como el chiste raro, así como de no... Chacha. Claro, de no poder divertirse con el cuerpo, ¿no? Es un cuerpo raro, un cuerpo más frío. Es el cuerpo del fin del mundo, ¿no? Un cuerpo del fin de América que es totalmente distinto al cuerpo asoleado del resto de América, digamos, el cuerpo más bailable. Es un cuerpo que tiene una relación extraña con el cuerpo el tango también tiene negritud. Todos los grandes ritmos del siglo XX, todas las grandes músicas del siglo XX, el jazz, el rock, el tango, el blues, tienen un origen en la negritud, en el mestizaje, ¿no? En el mulato. Nosotros nos quedamos afuera, nos quedamos en una cosa rara como ser europeos, pero no tanto como los argentinos, estar absorbiendo una inmigración discretamente resentida de estar tan lejos, que ha tenido cambios en los últimos años, ¿no? Esa sensación como me acuerdo de la historia de los jaguares. Yo siempre defendí la teoría del quiltro. Pero el quiltro me parece además, en términos genéticos, es mucho mejor. El mestizaje, el híbrido, es siempre mejor, es siempre más evolucionado. Y nosotros dale con el jaguar, dale con el modelo, no nuestro quiltro, nuestro perro vagabundo, digamos, que es lo que somos. Quiltros de mezclas de distintos orígenes, y nos cuesta asumirnos, ¿no? en esa condición, en ese cuerpo mestizo, ¿no? El cuerpo de colores distintos. Estamos en esa mirada rara sobre nosotros mismos. Yo veo que en toda tu obra, ya sea en la narrativa, en el teatro, en todo, está el tema al final de la identidad, digamos, de la identidad nacional. Entonces, que es un tema tremendamente complejo, porque ¿existe de verdad, a tu juicio, una identidad chilena? Quiltro. Claro. Yo creo que hay una identidad, hay signos, digamos, que tienen que ver con algo no elaborado. Yo creo que la identidad chilena, esto que dice sobre el caso de que tenemos una escasa densidad cultural, ¿no? Como delgadito. Hay algo de negarse siempre, como de reinventarse permanentemente, como que no diéramos en el clavo, entonces reinventamos. Lo cual, curiosamente, nos ha permitido entrar en ciertas modernidades mucho más rápido, por el poco peso histórico, el poco peso histórico-cultural que tenemos. Entramos como al final de los procesos, con excepción del gran experimento neoliberal que fue este país durante la dictadura, digamos. Eso, aquí se investigó lo que es hoy el modelo occidental. Yo siempre digo que el momento en que arrestan a Pinochet en Europa es porque hay que arrestar a la mano negra de lo que en el fondo era lo mismo en Inglaterra, en España, en Europa, en Estados Unidos. Ya se había probado el neoliberalismo acá, pero la identidad nuestra es pálida, es escueta, es extraña, y es la pregunta permanente del chileno: ¿quién soy? En ese sentido, como yo planteaba en el cuerpo de Chile, un cuerpo adolescente, ¿no? Un cuerpo que se mira en el espejo, se encuentra medio feo, no sabe reconocer sus propias bellezas, no sabe ni siquiera reconocerse no se asume. Entonces de pronto ha empezado a atisbarse cierto
cierta manera, aceptar el cruce, ¿no? Aceptar el cruce cultural complejísimo nuestro, ¿no? Porque es un cruce que tiene que ver con exterminio de razas, digamos, varios genocidios de etnias, digamos, y esto que está pasando con el pueblo mapuche, de lo que fue frontera siempre, pero también hubo mestizaje. Mucho mestizaje, claro. Claro, y con todo el tema, por ejemplo, de la globalización, que a los chilenos nos viene muy bien. Estábamos tan lejos y ahora, claro, ahora hay aerolíneas, ya no somos el fin del mundo, ¿me entiendes? Ya estaba, el mundo dejó de tener centros. Entonces, eso nos viene bien. La posmodernidad la habíamos inventado antes, digamos. Nosotros todo lo teníamos con fotocopia, ¿me entiendes? ¿No? Desde el himno, la copia feliz del Edén, que es una maldición, ¿me entiendes? Es una copia, una versión. Entonces, esto de ser versión, lo posmoderno nos venía de perilla, ¿me entiendes? Era fantástico. Todo lo habíamos estudiado en fotocopia. A mí me tocó hacer clases en España. Y yo me daba cuenta que mis alumnos sabían latín, griego, habían visto todo el cine que yo no había visto, habían visto los grupos de teatro de verdad, yo lo había leído sobre ellos. Tenía una cultura que era una cita. No de ellos era la cultura de verdad. Y eso me daba a mí una mayor libertad frente al acto creativo que el peso profundo de la academia que llevaban mis alumnos. Muy brillantes, pero el peso de la academia, entonces ellos me transmitieron a mí una academia reciclada y yo esta frescura que podía ser la de ser chileno y tomarlo con más esta levedad, esta falta de densidad, tomarlo como una oportunidad, ¿no? Que es bien raro ese fenómeno. Oye, yendo atrás, hablaste tú de los talleres literarios en un momento. Sí, claro. Me interesa, escuché por ahí, o te escuché a ti o leí, de una relación tuya fuerte con José Donoso. Fue muy importante. Me interesa que nos describas un poco el personaje y en qué medida te influencia. Sí, no, bueno, él aparece, hace un retorno al exilio, cuando todo el mundo realmente quería irse, él vuelve. Y vuelve un escritor que era un escritor de verdad, digamos, un escritor que uno había leído con el boom, digamos, Los senos pájaros de la noche fue para mí una novela tremendamente interesante, o sea, tremendamente arriesgada, o sea, era algo que yo junto con Juan Emar me parecían las cosas más arriesgadas que yo había leído en ese momento. Después leería otras igualmente o más arriesgadas todavía. Pero era una sensación de que alguien que se había tomado la literatura en serio, era un escritor profesional. Entonces él de pronto convoca, desde la Academia Humanismo Cristiano, convoca un taller. Obviamente yo postulé, empezamos a conversar, yo me conseguía muchos libros en las editoriales que en ese momento llegaban las muestras, el libro no salía de librerías. ¿Y para qué si no había librerías? Digamos. Entonces yo leía mucho de muestras que me regalaban en las editoriales y estaba bastante al día y eso le sorprendió a Pepe, digamos, y me fue tomando como una especie de secretario en que yo de pronto accedía a sus borradores. Él de pronto me sacó el taller y me dijo, no, tú te vas a revisar borradores, ya has hecho mucho taller, entonces ya ahora aprende a escribir en serio. Y fue él el que me dijo, te tienes que ir de este país. O sea, ya este país jibariza todo, así que vete a España, aprovecha ahora la transición, digamos, consíguete un puesto de agregado, hazlo ya. Entonces, o si no, Estados Unidos, digamos, que en ese momento había posibilidad de una Fulbright u otras cosas. Y para mí fue tremendamente importante, ¿no? Los diálogos sobre autores, el entender la profesión de escritor. Él tenía mucha confianza en mi novelista. Me le gustaba más que, por razones obvias, claro, que era novelista, me gustaba más que mi teatro y defendió algunas novelas que publiqué mucho después. Hay novelas que me tardé 10, 20 años en hacer, digamos, y que empezaron en esos talleres. ¿Tienes una rutina para escribir? Ninguna. El caos. caos. Tú eres el caos. El caos. Y eso también lo aprendí con Pepe, o sea, cada uno tiene sus manías. Sí. Él tenía una rutina terrible, o sea, trabajaba en la mañana y era un empleado de sí mismo, digamos. Entonces él trabajaba, dejaba la página en la mitad escrita para pescar, entonces pescar exactamente ahí, hacía un diario previo. Maniático, digamos, claro. Pero y tenía cosas, un diario previo, una escritura previa a lo que iba a escribir ese día, una escritura de lo que iba a haber resultado. Entonces tenía varios borradores circulando para terminar en el borrador final. Y eso lo aprendí y son métodos estupendos que yo nunca he seguido, digamos. O sea, yo en ese sentido apunto, tomo nota, tengo montones de cuadernos por todas partes, siempre ando con un cuaderno que estoy tomando notas a mano y luego paso al ¿Llevas al un diario o no? No, debería, pero no llevo un diario. O sea, se vuelven diarios la mala memoria, por ejemplo, y ahora estoy reconstruyendo como puedo, para este libro nuevo, reconstruyendo como puedo la memoria de estos últimos 10 años que han sido muy agitados en mi vida, entonces con cambios personales, divorcios, hijos. Entonces yo me di cuenta que creía que era a mí nomás, pero
parece que a muchos les pasó que estos últimos 10 años han sido de movimientos fuerte, sí. personales Sí. y sociales muy intensos, ¿no? O sea, la dictadura, yo tengo la sensación que rigidizó, nos hizo a todos portarnos bien. Entonces todo perduraba, así, era más difícil quebrarlo. Y de pronto vienen las quebrazones. Se y luego, suelta y se estutó, claro. y se suelta también lo interno. Sí, claro, se suelta. Yo siento que del 97 en adelante empieza el país personal, digamos, empiezan los países más individualistas. Tiene que ver con la sociedad de consumo, tiene que ver con los cambios del paso al siglo XXI, que es un paso en costumbre, un paso en la entrada fuerte del modelo de la empresa, el modelo del cliente, más que el usuario. El mandante. El mandante, claro. No, esos son otros modelos, digamos, y son otros modelos de relación en la sociedad, que entonces son tremendamente interesantes. Tú escribiste un artículo sobre la nueva narrativa, ¿te acuerdas? Varios, ¿no? sí, uno muy importante. Pero uno muy importante sí, que marcó claro. todo un cuento. ¿Qué diferencia había entre esa nueva narrativa y la vieja? Mira, la vieja había tenido una oportunidad, había tenido un mundo, había sido arrasada y golpeada por la dictadura, desparramada en exilios, digamos, había tenido la posibilidad de tener maestros. Pero la nueva narrativa era la respuesta a una cosa rara que inventé también, una palabra rara que tuvo un cierto éxito, que era el post-pinochetismo. Sí. O sea, la gana de deshacerse de la dictadura y escribir con los pocos maestros que había, que era el caso, por ejemplo, de Pepe Donoso, digamos, y gente que estaba escribiendo, y lo terrible es que nadie escribía sobre nosotros. Entonces yo decía, bueno, voy a escribir yo sobre nosotros, si no, no queda otra, ¿me entiendes? Que hay que de pronto hacer estos actos extraños, fundantes, raros. Y bueno, esa nueva narrativa intentaba ser diversa, intentaba relacionarse con lo que había sucedido, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel íntimo, ya sea a nivel histórico más claro, pero era una novela que intentaba, sobre todo una narrativa que intentaba deshacerse del pinochetismo a rato en exceso, ¿no? A rato yo siento que era como liberarse totalmente, sacarse esa carga. Y entonces había en ese grupo varias generaciones también, ¿no? Que después se van a desparramar, después vamos a estar todos haciendo talleres literarios para ganarse la vida, digamos. Pero después vienen otras generaciones de escritores y gente muy interesante. ¿Sabes qué? Me surge cuando te escucho hablar y cuando escucho hablar a muchas personas que están en el centro, en la centroizquierda, progresista, me pasa que siento que hay una representación de vivencias muy fuerte, pero que no tienen que ver necesariamente con otro grupo de personas con las cuales tú convives, compartes, que no hablan de dictadura, que no hablan de represión, que no hablan de tortura, que no tienen culpa, que no saben si tienen culpa. Claro. Es decir, que no reflexionan, que no les es importante reflexionar en torno a todo esto que estamos hablando. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Pasa que las personas, digamos, que tienen otras miradas no son capaces de representarlas, de explicitarlas, de escribirlas, o son demasiado minoría. ¿Qué pasa? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Yo creo que al no haber conflicto emocional importante, al no haber conflicto, se convierten en ejecutores, ¿no? del programa cultural. Son ejecutores. Y creo que los hay en todos los bandos, ¿no? O sea, gente que no tiene conflicto interno, incluso gente de izquierda que sí vivió todo el proceso, pero siente que hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer cosas. Y otros que estamos con la herida, ¿no? Que yo creo que hay un grupo portador de la herida. Incluso hay un sector también, incluso en pensamientos liberales, digamos, que más cercano a la derecha, que también están en una mirada, ¿no? Es una mirada de reflexión. Y hay otros sectores que si hay una escritura de derecha, no nombraré a nadie, pero yo creo que hay escritores de derecha que no lo saben qué son, digamos, incluso, que hacen una escritura más tradicional, más conservadora, y en el fondo tú sientes que alimentan la idea de ser escritores cosmopolitas, digamos, y sin embargo es una escritura que no desafía realmente el universo literario, digamos. Yo en ese sentido conservo un espíritu sesentero insoportable de ser vanguardista y estar rompiendo y ser rupturista, y puede ser una estupidez a esta altura, ¿no? Porque parece que es más rentable ser más conservador. Ahora,
Yo creo que hay incluso escrituras que tú ves que se han consolidado incluso en ciertos mitos y que han incluso consolidado a la izquierda como un mito. O sea, y tú te das cuenta que no hay capacidad de remover eso tampoco, ¿no? De poder asaltarlo, de poder destriparlo, de poder pensar mal de eso, de poder pensar. Bueno, en algún momento nos pasó al grupo que trabajábamos de poder pensar desde el victimario, ¿no? Desde el agente. Yo creo que no se ha escrito la gran obra y la gran novela de derecha, digamos. Uno la necesita también para poder dialogar con ella. Claro. Porque en eso tendría que haber un conflicto interno, que no lo hay, o sea, no lo hay, digamos, y tal vez lo haya, tal vez aparezca con el tiempo, ¿no? Hay algunos escritores, pero yo creo que es complejo hacer ese análisis, es un análisis muy interesante el que me invitas, ya veré si escribo sobre eso. Me parece. Oye, un tema que está en la mesa siempre y que para variar lo ocultamos, que es el tema del carácter del chileno en cuanto a su hipocresía casi innata. Esta cosa de ser y no ser, esta cosa de todo resguardarlo de otras maneras, de decirte hola, ¿cómo estás, Marco Antonio? Decir, pucha, hola, Pati, ¿cómo estás? ¿Te fijas? Esta cosa hipócrita tan chilena, ¿tú crees que se ha mantenido? Es decir, que es algo que viene casi determinado en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con eso desde el punto de vista psiquiátrico? Mira, yo siento que eso es un rasgo del ser humano. O sea, es muy difícil vivir la vida si fuéramos todos terriblemente honestos, digamos. Sí, claro. O sea, la vida sería insoportable. Si escribir un libro en que leamos la mente del sería otro... insoportable. Pero creo que hay un particular estilo nacional, el estilo solapado, el combo maletero, meter esa cosa como por la espalda, que yo creo que tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo, sobre todo del país de antes, ¿no? El miedo a tener poco, a ser chicos, una sensación de país chico, desde pequeño, entonces de poder y de no asumir nuestro odio y nuestra envidia. Un país muy envidioso, somos la mezcla de dos razas muy envidiosas, tanto los españoles como los mapuches, digamos. Los mapuches, esa cosa como oculta, como que tú estás escondiendo un elemento, que no entregas toda la información completa. Incluso eso lo tenemos mucho menos que los españoles, el chiste que uno siempre tiene que en España, ¿no? ¿Me podría decir dónde queda la Puerta de Alcalá? Sí, podría. Entonces nosotros estamos preguntando si podemos y no sé qué, en lo cual hay algo amable, pero también hay algo temeroso, también hay una instalación de una cortesía para no herir al otro y para no ser herido también, ¿no? Entonces hay una dificultad de ser directos que hace que, y esta es una peste que siempre se produce, que los supuestamente directos, los desenfadados, sean una verdadera joya, ¿no? Y se ganen la vida, qué sé yo, lo insolente, ¿me entiendes? Entonces, esto, por ejemplo, uno lo ve en el desarrollo que ha tenido particular en este país la cultura de la farándula, que aparece con Berlusconi y la contagia a toda la televisión del mundo, pero y la nuestra es insolente, entonces se busca la insolencia, el pelambre, ¿no? Entonces hay una fascinación con la insolencia. Y fascinación con insolente. Bombalé se hace famoso como un insolente profesional. ¿Entiendes? Y hay varios casos más, digamos. La insolencia se vuelve un signo que uno siente que va a purificar la sociedad. Y no, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, Porque si no también está hecho de una manera que es también hipócrita. Claro que sí. O sea, y en ese sentido el culto del insolente te libera a ti de tus propias agresiones. Entonces no se piensa sobre esa agresión, ¿no? Yo creo que lo grave es que no pensamos sobre todo lo que sentimos, no liberamos todo eso. Yo creo que básicamente el chileno tiene ciertas inhibiciones emocionales fuertes, ¿no? O sea, no es todo lo expresivo que puede ser, no es todo lo transparente que puede ser. Yo creo que todavía conservamos cierto susto previo a la dictadura, ¿no? Cierto susto, ¿no? Cierta sensación de que tenemos poco y nos pueden quitar esto. Nos pueden quitar hasta el país, digamos, ¿no? Y no vemos, y por eso esos borrones sobre la historia, no están los momentos violentos, no se ven nuestros momentos, nuestros gestos de poder. Nos enseña en los momentos en que Chile fue de pronto un país amenazante. O sea, eso no se le ve. Nos gusta esa imagen como que, o nos gustaba en el tiempo de antes de la República, nos gustaba esa imagen, no, somos un país pacífico. Y uno revisa la historia y pacífico como todo el mundo nomás, o sea, bastante violento también y con crímenes y con dificultades.
con violencia, ¿no? Con uso de la violencia. Yo creo que el maestro oscuro, que fue Pinochet, digamos, para Chile, maestro oscuro, que nos enseñó el mal, nos enseñó estos somos, el espejo oscuro, nos devolvió una imagen que entre otras cosas permitió que sacáramos un poco las garras, digamos, porque ahí, pero también era un régimen, para variar, hipócrita, ¿no? Esta cosa de la democracia protegida, que es un chiste y un eufemismo, eso sí que es chileno. Eso de decir esto es una democracia protegida. ¿Protegida de qué? Y yo creo que eso tal vez sea lo que bueno, mejor pero lo ves demuestra... también en el otro lado con el tema de la justicia, por ejemplo. por supuesto, sí. Cuando tú ves que existen los secuestrados permanentes. Exactamente. Una cuestión que es un chiste también, es decir, Sí. siendo súper dramática la situación, Exacto. pero por donde tú vas, donde mire, sí. está esta doble... Sí, este eufemismo, ¿no? Eufemismo No, somos campeones mundiales del eufemismo. Si hubiera un juego olímpico del eufemismo, yo creo que seríamos tremendos. Oye, MacIver, en su famosa frase hace 100 años atrás, parece que no somos felices, a pesar de haber ganado las guerras y todo. Exacto. Y llegamos al Bicentenario y podemos, a ver, De la Parra puede firmar, parece que no somos felices. Yo creo que es rara la condición actual, ¿no? No sé, raro, ¿no? Yo creo que es rara. Yo creo que ahí conviven sentimientos de logro. Yo creo que en todo el modo neoliberal, el aprendizaje de la empresa, la cosa de los emprendedores, los innovadores, todas estas cosas que nos han venido también y que hemos podido tomar justamente por no tener el sobrepeso de cosas anteriores, de modelos anteriores. Exacto. ¿No? Pero convive con una inquietud respecto a todo lo que ha significado la fascinación con la sociedad de consumo, ¿no? O sea, el alto endeudamiento, 60% de la población endeudado, metido en crédito, irresponsable. Todos con estas televisiones grandes. Claro, toda esta cosa como estar deslumbrado, ¿no? Y que pasa por todas las clases sociales. Y la sensación, yo creo que es una sensación de inquietud, parece que estamos inquietos, parece que no estamos del todo tranquilos, diría yo. Porque tú te das cuenta, todos nos damos cuenta que están cambiando la familia, que están cambiando las relaciones de amistad, que se están destapando un montón de espacio y que eso está creando Y que no está surgiendo una nueva generación. Es decir, incluso en 20 años más vamos a ser todos muy viejos. Claro, eso también es un país que envejece. No hay una renovación. Sí, un país que envejece, un país que está, por ejemplo, esta preocupación de toda la universidad, de que su mercado, entre comillas, va a ir disminuyendo. Claro. Entonces, claro, se llena todo el mundo de posgrado, como para personas como de la tercera edad, digamos, ¿no? Cursos, diplomados, digamos, para poder sobrevivir a una nueva sociedad, una sociedad que va a tener otros planteamientos, donde entonces un hijo va a ser otra cosa, donde una familia va a ser distinto, y donde es curioso porque ha sucedido un fenómeno que está descrito en varios países del mundo en esta post-sociedad de consumo, ¿no? La sociedad del neocapitalismo del siglo XXI, que es que, a pesar de ser la sociedad más mercantil que ha habido en la historia de la humanidad, es una sociedad muy preocupada por lo emocional, muy preocupada por lo espiritual, muy preocupada desesperantemente, ¿no? Como que se deshace la familia, se deshace. Entonces hay que ir a buscar de nuevo dónde está el amor, por ejemplo, una palabra que en lugar de pasar de moda y ya haber demostrado que es un error profundo y que es una catástrofe como referencia, vuelve a instalarse, ¿no? Lo amoroso. Y yo siento que vivimos estas sensaciones, no la sensación de MacIver de parece que no somos felices, sino que estamos inquietos, pero con la sensación de que queremos rumbo. Ahora, esta relación esta transformación de usuarios en clientes que está afectando a todo lo público, por ejemplo, desde el Transantiago, lo que sea, yo necesito que me respeten como cliente. Soy un cliente, yo pago por este país. Una toma de conciencia. Sí, una toma de conciencia que es interesante, ¿no? Claro, porque no existía en la década del 60. No, si volvemos atrás atrás y vemos los cambios, el sí. modelo fiscal, ¿me entiendes? Yo estudié gratis, en la Universidad de Chile, eso es ahora impensable. Sí. Todo es carísimo, pero esto instala, yo creo que la inquietud va por hasta cuándo vamos a poder soportar una sociedad tan mercantil como la que estamos viviendo, sin que se dañen nuestras relaciones humanas, nuestros sentimientos, digamos. Esa tensión la siento yo. Estamos nerviosos, estamos estresados, diría yo. Parece que estamos durmiendo mal.
Bueno, lamentablemente quedamos Sí, aquí. Ha sido tremendamente grato conversar contigo. Se quedaron como 1000 temas. Y quedaron fuera. todos los temas, es decir, la mayoría. Los que estaban aquí anotados al menos. Pero un millón de gracias, ha sido súper interesante y entretenida esta conversa. Muchas gracias por ayudarme a pensar, que eso siempre se agradece. Gracias a ti.